Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y hoy vamos a hablar un poco acerca de la sensopercepción. La sensopercepción o percepción sensorial es el proceso mediante el cual nosotros captamos los estímulos externos. Estos son transmitidos a través de señales electroquímicas a nuestro cerebro y procesados e interpretados por él. A este proceso se le llama proceso de transducción. Y es así como se resume el proceso de sensopercepción. Entonces, la psicofisiología de la percepción implica un proceso activo de interpretación donde nuestras experiencias, conocimientos previos y expectativas influyen en cómo percibimos la realidad. Esto nos los define Eysenck y Kane en el 2015. La psicofisiología es el proceso mediante el cual explicamos cómo los sentidos físicos pueden estimular y causar una reacción a nivel también cerebral o psicológico. Los trastornos de la percepción se refiere a cuando los procesos no se producen de una manera fluida, sino que afectan la manera en que la persona recibe, interpreta y organiza esta información sensorial. Estos trastornos pueden alterar uno o varios sentidos y tiene diversas causas. Pueden ser lesiones, enfermedades psiquiátricas, condiciones neurológicas o la alteración química a través de otras sustancias que alteren el proceso de conducción de estos estímulos recibidos. Dentro de los trastornos de la percepción encontramos varios tipos, entre ellos, por ejemplo, la agnosia. La agnosia está mejor definida como síndrome de Hertzmann o síndrome angular. Ella describe procesos como la agrafia, la agnosis digital, la acalculia y la desorientación derecha-izquierda. Ahondemos un poquito más en este punto. El síndrome de Hertzmann es una enfermedad rara neurológica, se asocia a la posibilidad de generarse por coágulos vasculares y está caracterizada por la agrafia, que es la dificultad de la expresión de las ideas a través de la escritura, la agnosia digital, que es la imposibilidad de reconocer los dedos de las manos, la acalculia, que es la imposibilidad de realizar operaciones aritméticas simples, la desorientación de derecha a izquierda, donde el individuo es incapaz de reconocer el lado derecho o izquierdo, sea de él mismo o de la persona que se encuentra con él. Por otra parte, encontramos el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, donde explicamos que se trata de un trastorno neuropsicológico en el que el individuo percibe de manera distorsionada los objetos. Esto puede ser macropsia, es decir, los objetos los percibe más grandes de lo que son; micropsia, que es cuando percibe los objetos más pequeños de lo que son; pelopsia, que es que los percibe más cerca de lo que están; y telopsia, que es percibirlo más lejos de lo que realmente se encuentra. Continuamos con la alestesia, que se refiere al desplazamiento de la sensación hacia el hemicuerpo contrario al que se sintió o al que se realizó el estímulo. Es decir, si se estimula el lado derecho, el individuo lo capta como que está recibiéndolo del lado izquierdo y viceversa. Con respecto al trastorno de la percepción auditiva, se trata de un trastorno de cómo el cerebro entiende el habla. Es decir, la persona
puede escuchar sonidos fuertes y claros, sin embargo, no percibe las diferencias sutiles entre estas condiciones fuertes y claras. En cuanto a las alucinaciones, encontramos que es un trastorno dado por disfuncionalidad ocular, es decir, la persona tiene algún tipo de lesión en sus ojos que procesa los estímulos de una manera que el cerebro las interpreta como apariciones o situaciones que no existen realmente. Sin embargo, no hay un daño cerebral, el daño es ocular y esto es lo que causa la alucinación. Fue descrito por primera vez por Charles Bonnet y en 1760. También puede presentarse por otras razones como pacientes o personas con esquizofrenia o que han consumido o ingerido sustancias alucinógenas. Por otra parte, encontramos las ilusiones. Las ilusiones son conceptos de imagen o representaciones sin realidad verdadera, es decir, son sugeridos por la imaginación y son causadas por engaños a los sentidos. Encontramos también dentro de los trastornos de la sensopercepción el miembro fantasma. Esto es causado por la percepción de que se posee un miembro que realmente ha sido amputado. Esto suele darse en las extremidades inferiores o superiores y es un trastorno donde la persona puede sentir dolor en su miembro inexistente. La sinestesia también es un trastorno de la sensopercepción, pero suele ser o presentarse en personas sin ningún tipo de trastorno o enfermedad cerebral. Se da cuando se le atribuye a un sentido, un estímulo percibido por otro sentido. Por ejemplo, cuando se dice este verde chillón o la soledad ensordecedora. Es decir, se atribuye un estímulo de un sentido a otro. Hablemos un poquito de la conciencia. La conciencia es el estado de estar alerta y consciente de uno mismo y del entorno. Incluye la capacidad de percibir, de reflexionar, de experimentar pensamientos y emociones. No es un estado fijo, puede variar los niveles de atención y de alerta. Se relaciona estrechamente con la percepción, ya que lo que percibimos se convierte en parte de nuestra conciencia. El lenguaje y el pensamiento están muy conectados y son fundamentales para la comunicación y la resolución de problemas. Con el lenguaje nosotros usamos muchos símbolos, palabras, gestos para transmitir significados. El pensamiento incluye la manipulación de la información a través de la memoria y el aprendizaje. Ambos procesos dependen de la percepción y nuestras experiencias sensoriales influyen en cómo expresamos y cómo organizamos nuestros pensamientos. El aprendizaje y la memoria son sumamente importantes porque es el medio a través del cual adquirimos nuevos conocimientos y habilidades. Ambos procesos están interrelacionados y son fundamentales para la adaptación y el desarrollo. La percepción juega un papel clave porque la forma en que percibimos las cosas influye en cómo aprendemos y cómo almacenamos ese conocimiento.
La psicofisiología en los procesos mentales superiores es la que estudia los procesos fisiológicos y cómo afectan a la percepción y a otros procesos mentales. La percepción, la conciencia, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento son funciones interrelacionadas y dependen de la actividad cerebral. Por ejemplo, la atención es fundamental para la percepción, ya que sin ella puede que no seamos conscientes de muchas cosas que suceden en nuestro entorno. Esto lo explica Goldstein en su publicación del 2018. En cuanto a la psicofisiología de la visión, es uno de los procesos o de los sentidos más esenciales que nos permiten poder captar los estímulos externos. En cuanto a cómo funciona, entendemos que la luz es captada por la córnea de nuestro ojo y entra a través de los bastones y los conos, y en ellos se refleja o ellos permiten la transmisión de la luz, de los colores y de todo lo que percibe el ojo. Esto se transmite a través de señales eléctricas, pasan por el nervio óptico y finalmente del nervio óptico al cerebro, específicamente al nervio o al lóbulo occipital, donde esta luz captada, estos colores y todo el estímulo recibido por la visión se procesa y se interpreta finalmente como resultado en imágenes. Hay algunos trastornos oculares que impiden la buena captación de las imágenes. Encontramos también condiciones como las cataratas, el glaucoma, que impiden recibir el estímulo visual y la captación de las imágenes de una manera clara y precisa. En cuanto a la fisiología de la audición, las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano y esta membrana pequeña del oído transmite las vibraciones a través del hueso en el oído medio, llamado martillo, yunque y estribo, y esto amplifica el sonido en el oído, produce la vibración de unos cilios auditivos y estas vibraciones se convierten en señales eléctricas que son transmitidas al cerebro, específicamente al lóbulo temporal. Los trastornos auditivos causados por Los trastornos auditivos pueden causar pérdida de la audición o pérdida auditiva. Por ejemplo, el tinnitus, que es una condición que causa un zumbido constante, sin realmente existir una fuente externa que esté causando tal zumbido. Por otra parte, también encontramos la hipoacusia, que es la disminución de la captación de los estímulos auditivos, y esto impide o disminuye la capacidad de la interacción social y de captar todos los sonidos de nuestro entorno. En cuanto a la psicofisiología del tacto, es bastante compleja porque la piel es el órgano más grande del cuerpo y tiene distintos puntos de nuestra columna vertebral que captan los estímulos. Las señales que suele recibir nuestra piel son los cambios de presión, temperatura, calor, frío y de dolor. Estos receptores específicos transmiten el estímulo específicamente al lóbulo parietal, el cual se encarga de procesarlos e interpretar el estímulo. Los trastornos del tacto pueden causar problemas como, por ejemplo, los dados por las neuropatías, donde se pierde la sensibilidad y la persona no es capaz de captar el dolor, por ejemplo, y por lo tanto no reacciona ante estímulos peligrosos para su cuerpo. También encontramos la hipersensibilidad, donde un estímulo leve puede causar una hiperreacción o dolor extremo, y esto afecta la calidad de vida. Por otra parte, encontramos el placer y el displacer. El placer es fundamental para regular nuestro comportamiento y nuestro bienestar. Estas respuestas están intrínsecamente ligadas a los procesos sensoriales y se originan en el sistema nervioso. El placer es una sensación positiva y se genera por un estímulo gratificante. Se puede manifestar de
diversas formas, como el placer físico, por ejemplo, al saborear una comida deliciosa o recibir un abrazo. También encontramos el placer emocional, como la felicidad de estar en un lugar que nos gusta. El sistema de recompensa del cerebro funciona el placer, incluyendo estructuras como el núcleo accumbens y el sistema dopaminérgico. Son cruciales en este proceso del placer, ya que al experimentar algo placentero, se libera dopamina, que es un neurotransmisor que refuerza el comportamiento y lleva esa experiencia a ser placentera. Por otro lado, el displacer es el efecto contrario o negativo y ocurre ante estímulos aversivos, como por ejemplo el dolor físico o el malestar emocional. Su respuesta es importante para la supervivencia humana y para evitar situaciones perjudiciales. Muchas veces la búsqueda de placer puede causar el efecto contrario y llevarnos al displacer si no se ponen ciertos límites. Por ejemplo, el efecto que se produce al consumir excesivamente alimentos que nos gusten, pero que no sean nutritivos o saludables, puede llevarnos a la obesidad. Las experiencias de placer o displacer también están relacionadas con nuestras experiencias pasadas, culturales o sociales. Existen varios trastornos psicológicos asociados al placer, por ejemplo la anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer en actividades que normalmente son gratificantes. Por otra parte, es común en trastornos como la depresión, el trastorno del estrés postraumático, que altera la forma en que las personas perciben el placer o el displacer ante experiencias que ya han tenido y se asocian a estos recuerdos traumáticos. Finalmente, podemos decir que la sensopercepción es un proceso fundamental en los seres humanos para interactuar con su entorno y con los demás. Es un proceso que no involucra simplemente la recepción de los estímulos, sino que también su proceso, su interpretación y finalmente la reacción del individuo ante ese estímulo. Esto nos permite experimentar, reaccionar y vivir la vida cotidiana, tanto las experiencias diarias como las especiales. A lo largo de esta exposición hemos tocado algunos puntos importantes como la psicofisiología de algunos sentidos, los trastornos de muchos de ellos y hemos considerado conceptos sumamente importantes como el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, la conciencia. Y finalmente es importante reconocer que los procesos sensoperceptivos no son estáticos. Ellos pueden modificarse a través del tiempo, tanto por las experiencias que vivimos como por la intensidad de los estímulos a los que estamos expuestos. Y en conclusión, todo esto nos ayuda a comprender de manera más profunda de cómo percibimos, cómo nos relacionamos con el mundo y las implicaciones significativas que tiene para nuestra salud física y mental, que finalmente inciden en nuestra calidad de vida. Comprender la sensopercepción y sus trastornos nos ayuda a tener herramientas para poder ayudar. Comprender la sensopercepción y sus trastornos nos ayuda o nos da herramientas para poder ayudar a otros en el desarrollo de su desenvolvimiento con el entorno, con los demás, y nos permite apreciar mejor la complejidad de la experiencia humana. Y como dijo Anaïs Nin, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Mi nombre es Sabrina Graterol, estudiante de la Universidad de Yacambú, y espero que esta experiencia haya sido de tu agrado. Gracias.